En esta serie vamos a meternos con un tema que involucra dos posiciones bastante extremas y contrarias. Entonces quiero usar una ilustración de cómo podría ser. Hay una perspectiva que te hace ver las cosas de una manera. Y cuando miras, dices, eso definitivamente es un círculo. Y eso es seguro, es un círculo. Pero luego hay otra perspectiva. Y entonces alguien asegura que no es un círculo, que definitivamente es un cuadrado. Y cada posición tiene razón, tienen sus puntos válidos. Y es que desde tu perspectiva es un círculo y no, también es un cuadrado, y podríamos decir que tal vez ambos tienen razón. Y es porque el objeto se ve así. Podemos ver esto desde estas dos perspectivas diferentes, estas perspectivas extremas, y esa es una manera de hacerlo, y podríamos tratar de sintetizar: las dos perspectivas son correctas. Pero lo que quiero que hagamos en esta serie es que potencialmente miremos desde una tercera perspectiva, una perspectiva que tal vez sería nueva, una perspectiva fresca. Quiero mirar una tercera perspectiva que se vería así, y tal vez en esta serie, para algunos de nosotros va a requerir deshacer algunas de nuestras ideas preconcebidas o persuasiones personales o tu tradición pasada. Te va a hacer ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Ahora, no les estoy pidiendo que descarten su perspectiva anterior o que renuncien a ellas, sino que tal vez hagan una pausa al hablar de algo que es realmente importante para la vida cristiana. De hecho, durante las próximas semanas nos centraremos en el Espíritu de Dios, la persona invisible de Dios. Ahora, aquí está la cosa. Mientras hablamos del Espíritu de Dios en esta serie, solo quiero que sepan que estas dos perspectivas, la del círculo y la del cuadrado, son válidas por una razón. Algunos de ustedes vienen de diferentes tradiciones y esto es solamente una generalización, pero puede ser que tu postura sea categorizada por más carismática y la otra más conservadora. Y lo interesante es que aquellos que son conservadores miran a los carismáticos y piensan que son extraños y supersticiosos, quizás dan miedo o son exagerados. Ahora, muy particularmente es su punto de vista del espíritu. Y los carismáticos, por otro lado, miran a los conservadores y dicen que son sin vida, sin fe y sin poder. Y hay estas dos perspectivas muy diferentes sobre el Espíritu Santo y ambas son extremas realmente. Los extremos son que unos sobreespiritualizan las cosas cuando se trata de nuestra fe y los otros subespiritualizan las cosas. Ahora, no sé de qué tradición vienes. Si vienes de una tradición que subespiritualiza las cosas, normalmente tienes una explicación práctica y racional de la fe. Otros de ustedes pueden haber venido de una categoría que sobreespiritualiza todo, donde todo era un misterio y todo era espiritual, y hablabas de guerra espiritual y las cosas casi parecían supersticiosas. Pero algunos de ustedes no crecieron en ningún tipo de tradición cristiana, y en esta ocasión eso es bueno, porque para ustedes esta serie va a ser más fácil de entender y el resto de nosotros vamos a luchar un poco. Vamos a luchar para permitir que nuestras mentes, y no solo nuestras mentes, sino nuestros corazones sean estirados. Ahora, siendo sincero, no soy un experto en este tema, pero he aprendido más en los últimos 3, 4 años sobre este tema que en los otros 50 que tengo de cristiano. Y esta fue una de esas cosas que fue tan esclarecedora y tan útil para mí en mi fe que quería compartirla contigo. Entonces, lo que yo diría es cómo he estado aprendiendo en los últimos años, que me di cuenta de que mi fe en el Dios de la Biblia que se describe en las Escrituras no estaba en la exacta representación de lo que decían las Escrituras cuando describían a Dios. Es decir, mi fe estaba en el Padre, obviamente, que yo veía como nuestro Padre Celestial y que creó el mundo. También mi fe está en el Hijo, que dio su vida por nosotros, y también en la Biblia o en las Escrituras. Esa era mi fe, el Padre, el Hijo y la Biblia, lo cual no es algo malo, pero es incompleto e insuficiente para vivir una vida cristiana. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas y necesitamos experimentarlo. Una ausencia del Espíritu Santo puede ser nuestra ruina. Así que aquí está la pregunta sobre la mesa. ¿Qué pasa si para aquellos de nosotros que por tener alguna persuasión demasiado mistificada o minimizada del Espíritu de Dios es la razón por la que no somos testigos de más evidencias del poder de Dios, su poder sobrenatural y su trabajo en nuestras vidas y nuestro mundo? Porque no es cierto que cuando algo desafía las leyes lógicas o médicas o científicas o naturales del mundo, o cuando ocurre algo que no podemos explicar, cuando todas las señales para que ese alguien no debería haber vivido y sobrevivió, pero lo hizo, o cuando alguien muestra una habilidad extraordinaria que está más allá del poder humano, más allá del control humano, o cuando la gente encuentra la paz, esa paz indescriptible en medio de cosas terribles en su vida, o encuentran la alegría,
ves gente en diferentes partes del mundo con alegría en medio del sufrimiento, ¿a poco no nos hace plantearnos grandes preguntas? No solo sobre esas circunstancias, sino sobre el mundo en general. Nos preguntamos, ¿cómo sucedió eso? No tengo una manera de clasificarlo. La ciencia no puede explicármelo. ¿Cómo sucedió? ¿O de dónde viene? ¿De dónde vino ese poder o esa habilidad única o esas circunstancias o esa acción? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿O quién está detrás de todo esto? ¿O hay alguien detrás de todo esto? Ahora, si no eres un seguidor de Jesús, mi conjetura es que eres escéptico acerca de la Biblia o la iglesia o respuestas religiosas a estas preguntas. Y hasta cierto punto en realidad no te culpo y vamos a hablar un poco acerca de esto en esta serie. Pero también sabes que te voy a empujar porque incluso nuestras explicaciones científicas, de hecho nuestras mejores explicaciones científicas implican su propio grado de misterio. Ahora, yo diría que incluso la misma ciencia nos empuja a la fe. Así que quiero que te quedes conmigo desde donde quiera que estés. Si estás en uno de estos extremos o esperas que los espectros o todo este tipo de cosas sobre el espíritu te resulte un poco extraña, bueno, pues voy a tocar algo de ciencia. Por cierto, si estás interesado en este hecho, sé que vas a estar muy emocionado de escucharme porque en un momento vamos a meternos en un poco de astrofísica y física cuántica también. Pero aunque no lo creas, Moisés tenía una respuesta a muchas de estas preguntas. Su respuesta a estas preguntas es el objetivo de escribir el libro de Génesis. Y sí, vamos a ir al Génesis. Solo para nuestro contexto, Moisés está escribiendo a un grupo de personas que quería poner esto en el tiempo y en el espacio humanos. Y estas son personas que están vagando en el desierto y se preguntan, ¿qué estamos haciendo aquí? Y no estaban muy felices, aunque ya habían sido rescatados de la esclavitud y habían cruzado el Mar Rojo, ahora están en el desierto y eso es terrible y se preguntan, ¿cómo es que estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿O quién nos trajo? ¿Qué está pasando en el mundo? Y Moisés escribe el libro de Génesis para ayudarles a entender su historia y su herencia, de hecho. El Génesis se puede dividir en dos partes. La primera se llama Orígenes y es algo así como que cómo empezaron las cosas y son los capítulos del 1 al 11 y luego los capítulos 12 al 50 son sobre sus antepasados. Y así si piensas en el Génesis lo puedes dividir de esa manera. Si tienes una Biblia, que por cierto me encantaría que tuvieras tu propia Biblia y la abrieras, quiero que verifiques todas las cosas de las que vamos a hablar. Y mira, así comienza el Génesis. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahora, un par de cosas acerca de esta declaración. En hebreo típicamente se comienza con las cosas más importantes primero y por eso esta declaración es considerada por los eruditos como un título o un resumen de todo lo que Moisés va a hablar. La historia en realidad no comienza hasta el versículo 2, pero en el versículo 1 Moisés quiere que sepas quién está detrás de todo esto. Y esta es su propuesta. ¿Qué está pasando en el mundo? Ahora, esto es importante porque en el principio, este principio no es el principio del tiempo, es solo el comienzo de nuestro mundo y es totalmente diferente. La mayoría de la gente piensa que está tratando de describir el principio de los tiempos, pero no es así y lo vamos a ver en un minuto. Él solo está describiendo el comienzo de este mundo. Quiero que pienses de esta manera figurada. Si fuéramos a tener una conversación, esta es la forma en que Moisés diría, hace mucho, mucho tiempo. Eso es lo que él quiere decir con en el principio de todo lo que puedes ver. Y tienes que recordar que no tenía modelos científicos, no sabían del universo, no sabían de las galaxias, no sabían nada de estas cosas, no sabían que la Tierra era redonda, solo veían el cielo, la tierra y el mar y eso era todo. Era como en el principio de todo lo que se puede ver cuando se mira hacia arriba y cuando miras hacia afuera. Eso es lo que Moisés está diciendo. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo. Ahora, aquí hay mucho. Y hoy voy a tratar de no exagerar. Y esta es una frase muy interesante. Esta es una preparación realmente importante para lo que vamos a hablar, porque esta es la primera línea, la primera mitad de la primera línea de la historia que Moisés está tratando de contarnos acerca de quién está detrás de todo esto y cómo surgió todo. La primera mitad dice que la tierra estaba en un caos total. La frase que usa en hebreo es tohu vabohu. A ver, ahí donde estás, dilo conmigo. Tohu vabohu. Esa es la frase. Ahora, ¿por qué te enseño esta frase hebrea? Porque es muy, muy difícil de traducir y la mayoría de nuestras traducciones dicen desordenada y vacía o sin forma. Pero se ha trabajado mucho en esto. De hecho, un notable académico, el doctor Everett Fox,
es un profesor erudito judío, experto tanto en Biblia como en literatura. Escribió un libro titulado Los 5 libros de Moisés, que analiza desde una perspectiva literaria hebrea y trata de captar los ritmos, los juegos de palabras, las aliteraciones, la poesía de hecho. Lo que intenta captar es la integridad del texto original y el significado original. Y pasa un montón de tiempo hablando de tohu vabohu y dice que se entiende mejor como salvaje y baldío. Ahora, lo que Moisés está tratando de describir es el lugar en el que estas personas se encuentran en ese momento. Él está tratando de describir lo salvaje y baldío del desierto en el que están. Y Moisés les dice, miren, la tierra era como un baldío y no era un lugar donde querrían vivir. Y luego la segunda cosa de la que habla es que estas tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Entonces hay tinieblas y abismo. Y esta es una segunda idea diferente. Están unidas, esta oscuridad, la oscuridad y lo profundo. Estas son dos de los lugares más inhabitables que podría haber. Y lo que está diciendo es que antes de que Dios se involucrara, el mundo era un baldío salvaje de tinieblas y abismo. Y lo que está tratando de ayudarles a entender es que simplemente era inhabitable. La imagen principal de que Dios está creando para nosotros en el principio, lo que existía en el mundo antes de que Dios se involucrara era el caos. Eso es lo que existía en el principio. Era un mundo caótico. Y el texto sugiere que algo existía. Ahora, sé que esto para algunos de ustedes es difícil porque crecieron pensando que no había nada y luego hubo algo y así es como la creación sucedió. Estoy seguro de que en algún momento no había nada, pero esa no es esta parte de la historia que Moisés está contando. Él está diciendo que hay un montón de cosas pasando y todo es un caos. Es como esta pequeña bola de caos que está sucediendo y no es de la nada. Dios creó, y quiero decir, sí lo hizo de la nada, pero no es este punto de la narración de Moisés. Moisés ni siquiera está tratando de entrar en eso. Moisés solamente dice que había caos. Eso es lo que existía al principio. Y continúa, y entonces aquí está nuestra palabra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas o se movía sobre lo salvaje, sobre ese caos, se movía sobre las profundidades y las tinieblas, se movía sobre el caos. Ahora, esto es muy importante también. La palabra para espíritu en el hebreo es nuestra palabra ruaj, que se traduce como espíritu y se atribuye a Dios. Se movía sobre la oscuridad. Y la palabra ruaj es una palabra muy interesante porque diferente que en español, esta palabra puede significar un montón de cosas diferentes y en realidad están todas interconectadas. La palabra ruaj también puede significar aliento, puede significar viento y puede significar conciencia o mente. Y esto es algo así como la semilla de tus emociones. Es algo así como donde está tu vida, tu conciencia. Y sabes que en realidad estas cosas existen en la historia del Génesis. Y no tendríamos tiempo para verlo hoy, pero tan solo en Génesis 1, 2 y 3, todas estas cosas existen. En Génesis 1, Dios está hablando de que su aliento está hablando a la creación. En el capítulo 2 vamos a ver estos versos en un segundo. El Espíritu de Dios nos hizo. Y él usa la palabra ruaj. El ruaj de Dios nos hizo y el aliento del Todopoderoso, el ruaj Todopoderoso es lo que nos da vida. Y en Génesis capítulo 3, algunos de ustedes recuerdan en la historia cuando el hombre y su esposa están caminando en el jardín y recuerdan que hay una descripción que están caminando en el jardín en el fresco del día. Y si eres nuevo en la Biblia, puedes ir a leer esta fascinante historia en el capítulo 3 de Génesis que te explicará mucho sobre la vida. Pero en el capítulo 3 del Génesis, Dios camina por el jardín en el fresco del día. Y así es como se escucha a Dios. Y esa es la palabra ruaj también. Significa viento o brisa o fresco. Y eso es donde la presencia de Dios está, en el fresco del día. Y luego la conciencia en la mente es el tercer significado muy comúnmente utilizado en las escrituras hebreas. La palabra ruaj se traduce como conciencia, se traduce como corazón, a veces como la semilla de nuestras emociones. Y es evidente en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y su esposa pecan e inmediatamente reconocen, sienten algo, reconocen algo que nadie necesitaba decirles. Se dieron cuenta que estaban desnudos y tenían vergüenza y se escondieron. Es decir, el ruaj les informó que hicieron algo malo. Ahora, todas estas palabras tienen dos cosas en común y apuntan hacia algo.
Todas estas palabras apuntan hacia una idea que es una idea hebraica muy antigua que no necesariamente entendemos, pero tienen dos cosas en común. Todas tienen una esencia invisible. Ahora, quiero que pienses en esto. No puedes verlo, ¿sabes? No puedes ver tu aliento, claro, a menos que haya mucho frío, pero entonces puedes ver tu respiración, pero la respiración en general, cuando alguien está respirando, por ejemplo, ¿sabes cuando alguien está acostado y puedes ver su pecho subiendo y bajando, pero en realidad no puedes ver su respiración? Así que no puedes ver la respiración y no puedes ver realmente el viento. Puedes escuchar las hojas crujiendo, pero no puedes ver el viento y no puedes ver la conciencia de alguien. Todas estas cosas tienen una esencia invisible, pero más importante, todas tienen una energía animadora. Y ahora voy a poner nerviosos a algunos de ustedes, yo lo sé, pero Ruaj es una energía animadora, es un viento de energía animadora. El viento puede ser aprovechado y puede mover barcos, puede mover botes, puede crear energía a través de un molino de viento. Nuestro aliento, nuestras palabras, nuestras frases poderosas pueden a través de, a través del liderazgo pueden crear cosas, pueden dirigir cosas, pueden causar guerras. También nuestras palabras son cosas poderosas, pueden construir o pueden derribar. Y luego nuestra conciencia, algo que no puedes ver, pero que absolutamente informa o influencia nuestros comportamientos. El resumen de lo que Moisés está diciendo es que el Ruaj de Dios es invisible, no se puede ver. Es esta energía animadora invisible de Dios. Ahora, algunos de ustedes están diciendo que esto suena muy New Age, pero por cierto, esto está en la Biblia, viene de las Escrituras. Este es el Ruaj de Dios. Es una energía animadora invisible en el mundo y se nos dice que esta energía animadora invisible, este Ruaj, se movía sobre el tohu vabohu, se movía sobre el caos del mundo, el caos de la existencia. Y en medio de eso, Moisés prepara la escena, dice que el Espíritu de Dios se mueve sobre el caos, está cerca del caos. Y Dios, usando su ruaj, dijo que exista la luz. Y no vas a creer lo que pasó después. Y quiero decir, si te digo va a volar tu mente, así que prepárate. Él dijo que exista la luz y la luz llegó a existir. Ahora, el problema es que hemos leído tantas veces esto que ya no nos asombra, pero entiendo, Dios no se metió en un laboratorio, su invisible energía animadora, su ruaj, habló que algo existiera y así fue. Te pongo un ejemplo. El otro día iba con uno de mis nietos en el coche y llevábamos algo de prisa. Y entonces voy llegando a una esquina donde el semáforo está en rojo y a medida que me voy acercando empiezo yo a decir, ponte en verde, ponte en verde, ponte en verde, ponte en verde. Y cuando finalmente me detengo por completo porque nunca se puso en verde, me dice mi nieto, Toto, no eres muy bueno en eso, ¿eh? Esto es asombroso. Dios habló y fue. Y eso vuela nuestra mente y casi parece increíble, pero este es el poder del Ruaj de Dios, esta energía animadora invisible. Y Dios habló y así fue. Ahora, no tenemos tiempo para verlo todo, pero quiero que vuelvas y lo mires. Tienes que mirar Génesis capítulo 1 y leerlo. Y no tomes solamente lo que yo te estoy diciendo, pero esto es lo que hace el Ruaj de Dios. Es Dios hablando. Su viento, su energía animadora está creando en el mundo. Y entonces Dios crea el día y la noche. Y por cierto, todo lo que Dios crea cada vez va siendo más avanzado y más complejo que lo que hizo antes. Entonces empieza con la luz y la oscuridad y crea el día y la noche y luego crea la tierra, el cielo y los mares y junto con ellos crea los árboles, los frutos y las semillas y cada vez más avanzado y más complejo que lo anterior y luego crea los peces, los pájaros, los animales cada vez más complejos, cada vez más avanzados y luego crea al hombre y luego su creación más compleja, más avanzada de todas, Dios crea a la mujer. Ahora, está en el texto, no te enojes conmigo, pero entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios? ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que Dios está tomando el caos y está creando orden. Empezó en el caos en el mundo y no era nada, no había nada. El poder, la energía animadora invisible de Dios está creando orden a partir del caos y crea un mundo que es habitable y que en él podemos vivir.
Y Moisés le está diciendo al pueblo hebreo, Dios es el Dios que acaba de rescatarlos. Este es el Dios que les pide que lo amen y que lo sigan y que crea. ¿Por qué? Porque este Dios es el que crea el orden a partir del caos. Ahora bien, si estás aquí hoy y no crees el relato del Génesis y estás diciendo, pero ¿qué pasa con la ciencia? Quiero decir, la ciencia tiene mucho que decir sobre esto y específicamente la física. Y lo has visto, los cristianos se ponen nerviosos, los predicadores y la gente de iglesia se ponen nerviosos y hacen a un lado la ciencia y sabes, toda la ciencia es mala y nosotros tratamos de mantener lo sagrado y lo científico separado porque pensamos que están en desacuerdo, en conflicto entre sí. Y yo no sé la respuesta a todas las preguntas científicas, pero veo mucho más conexión que división en estas teorías dominantes con el sentido espiritual. Mira, pon mucha atención, un poco de cosmología, astrofísica y física cuántica. Y lo voy a explicar de la manera más simple y sencilla que se me ocurre. La astrofísica estudia la grandeza del universo, planetas, galaxias, constelaciones, agujeros de gusano, etc. Y la física cuántica estudia lo más pequeño del universo, átomos, partículas, neutrones, electrones, moléculas. ¿Qué podemos aprender acerca de dónde vino todo? Y estas preguntas están relacionadas con esto. Se nos dice que en el principio había esto, era como una bola de energía. ¿Sabes? ¿Te suena familiar? Esta bola de energía, esta infinitamente densa colección de energía, fue llamada una singularidad. Eso es lo que existía como en el principio, no antes del tiempo, pero en el principio. Tal vez en el principio de los tiempos, pero realmente no lo sabemos. Y de hecho los científicos dirían también que no lo saben. No estamos seguros, no parece que hubiera tiempo antes de esto, pero no lo sabemos. Y en esta singularidad el calor era intenso, era una bola infinita de energía. Pero de pronto hubo un cambio aleatorio en esta energía. Por cierto, si te interesa, ese cambio se llama fluctuación cuántica. Y esta fluctuación cuántica desencadenó esta rápida explosión, cosa que todos conocemos ¿como qué? Vamos, lo puedes decir aunque estamos en la iglesia, como la teoría del Big Bang. Y esto es más o menos lo que sucede, como que hay una gran explosión, un Big Bang que sucede. Y lo que sucede es que después de la explosión inicial, que fue increíblemente caliente, todas estas pequeñas partículas subatómicas comenzaron a enfriarse y comenzaron a formarse en cosas más y más grandes, estructuras más y más grandes, y eventualmente estas partículas subatómicas terminaron convirtiéndose en cosas como estrellas y galaxias y planetas, y con el tiempo tuvimos un universo, y con el tiempo surgió la estrella de nuestro universo, el Sol, ¿ok? Hubo un Sol que vino y luego no mucho después, la Tierra. Sucedió la Tierra, nació. Y la Tierra es una cosa interesante porque cuando se trata de la Tierra no hay mucha explicación de cómo sucedió exactamente, pero la realidad es que tenemos esta Tierra que nació a través de lo que se llama inflación en física. Y sé que algunos de ustedes se están aburriendo por lo que estoy tratando de ir rápido, pero aquí está la cosa, aquí está lo interesante. Dicen que en algún punto, alrededor de 9.500 millones después de la teoría del Big Bang, tenemos la Tierra y no sabemos mucho exactamente acerca de cómo sucedió todo, pero aquí hay algunos hechos científicos verificables que sabemos acerca de la Tierra. Por ejemplo, el 99% de la energía de la Tierra proviene del Sol y solo varía en una 0.000 de un porcentaje por década. Es muy poco, es muy consistente, es muy constante. La Tierra está en un promedio de 150 millones de kilómetros de distancia del Sol y varía entre 146 y 151 millones de kilómetros. Y necesitas saber esto porque si se sale de ese rango, quedaríamos totalmente destruidos. Más o menos de ese rango y no habría vida en la Tierra. Es decir, es increíblemente constante. Sin embargo, el mundo en el que vivimos se mantiene habitable porque fluctúa en ese rango exacto. Ahora, no solamente eso, tenemos esta cosa realmente preciosa e impresionante en nuestro planeta. Se llama luna, ¿ok? Y puede que no lo sepas, pero la luna en realidad provoca una inclinación a la Tierra y es por eso que la Tierra sigue girando. La inclinación es exactamente de 23 grados y medio, ¿ok?
Exactamente. Y tiene que permanecer así, o de lo contrario, lo que sucedería es que sin esta inclinación, la mitad de la tierra se tostaría y la otra mitad se congelaría. No habría vida en la tierra. ¿Ves? Esto es increíble. Y esto es lo interesante. Incluso esta explicación científica describe cómo los comienzos del mundo, cómo pasaron del caos hacia un orden extraordinario. Ahora la pregunta es, ¿cómo sucede eso? ¿O de dónde viene? En realidad, los físicos cuánticos dirían que no sabemos exactamente cómo sucedió y no sabemos cómo es que todo esto se sostiene. Y es increíble que se mantiene en un lugar, aunque cambió durante tanto tiempo y sigue cambiando. ¿Qué lo mantiene en ese lugar? Ahora, un intento de explicación. En 1904, J.J. Thomson fue el primero en dividir el átomo. Antes de eso pensábamos que el átomo era lo más pequeño que existía, la unidad básica más pequeña de la materia del universo. Pero él fue capaz de dividir el átomo, que por cierto es muy muy pequeño, y descubrió que cuando divides el átomo obtienes algo que se llama quarks. Y esto es lo gracioso, son realmente interesantes los quarks, pero divides el quark y obtienes otra cosa, y entonces descubrimos que podíamos dividir esa cosa y en cuestión de décadas pasamos a cientos de partículas subatómicas tratando de averiguar la respuesta a las preguntas como de dónde viene todo esto y cómo sucedió, cómo conseguimos esto y cómo esto creó esto y qué es lo que sostiene todo el universo. Ahora, las peculiaridades de estas partículas subatómicas son realmente extrañas, son tan extrañas que, por ejemplo, las hemos visto aparecer en un lugar y desaparecer y reaparecer en otro lugar sin viajar por el espacio intermedio. Hemos sido testigos de una rareza en dos lugares al mismo tiempo y no es porque sea un clon de ellas, son la misma. Y en 1987, después de 100 años estudiando algunas partículas subatómicas, un físico dijo: no sabemos de dónde vino todo el universo, sabemos que se deriva de algún tipo de energía creativa, alguna energía creativa con personalidad, me encanta esto, con personalidad única que es incontenible. Y en ese momento empieza este científico a sonar como Moisés. Esta es la forma en la que el mundo llegó a ser. Hay una energía animadora invisible, hay un terreno común aquí, hay una energía animadora invisible con personalidad única, incontenible, que está creando. Así que algunos de ustedes están pensando, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Y mira, esto es lo que tiene que ver contigo y conmigo. Si leemos después que Dios crea todo, llegamos al versículo 26. Dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que sea como nosotros, para que tengamos la capacidad de relacionarnos con Él, para que el hombre también tenga esta energía animadora invisible en Él. El capítulo 2 es una especie de versión paralela de la historia de la creación. Al final del capítulo 2 tenemos esta descripción, dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Todo en la creación, por cierto, encaja en una de dos categorías: o es material o es inmaterial. Día y noche son inmateriales. Los árboles, las frutas, las semillas son materiales. Todo en la creación es material o es inmaterial, es físico o no es físico, excepto tú y yo, excepto la humanidad. La humanidad es tanto física como espiritual. Verás, cuando Dios formó al hombre, a Adán, Adán es la palabra para hombre y viene de donde venimos. Él formó a Adán del polvo de la tierra. Adamá es la palabra hebrea para polvo de la tierra. Formó a Adán del Adamá, y cuando lo formó, creó esta forma física, pero no hay vida. No había vida en esta forma física. Y entonces Dios sopla el aliento de vida en Adán y el Adamá se convirtió en un ser vivo. Toda la creación es un reflejo de su creador, pero solo la humanidad posee la esencia, el ruaj de Dios en nuestras vidas. Y esta es una idea teológica importante, y esto simplemente significa: ¿qué es lo que creemos acerca de Dios? Creemos esto: Dios no posee un espíritu, su esencia es espíritu. Nosotros decimos: oh,
ahí está Dios el Padre, Dios el Hijo, y está esta otra persona santa de la que no hablamos mucho. No, esa es la esencia de quién es Dios, es su Espíritu, es quien estaba rondando en el principio. El Espíritu Santo es central para nuestra relación con Dios, no es solo un tercio de la persona de Dios, es crítico para que conozcamos y nos relacionemos con Dios. Y es por eso, porque tú eres ante todo un espíritu, no un cuerpo. Fuiste creado a la imagen y con la esencia del Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios. Y eso significa que aunque no creas en Jesús, esto es lo que necesitas saber. La espiritualidad no es una cuestión religiosa, es una cosa humana. Es por eso que hay tantos esfuerzos diferentes, esfuerzos espirituales. La gente dice todo el tiempo, no soy religioso o no soy cristiano, pero reconocen que son espirituales. Soy una persona espiritual. Pues eso es verdad, lo eres. Y Moisés está tratando de describir cuál es la naturaleza de esa espiritualidad. Y eso es lo que necesitas saber. Está incluso en nuestra relación humana física. Es en su esencia impulsada por la espiritualidad. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras decisiones conducen nuestras acciones y nuestros comportamientos. Ahora, no te pierdas esto. Tienes una energía invisible y animadora dentro de ti que impulsa lo que haces, a dónde vas y cómo actúas, y es la base de todas tus relaciones. Y esto separa a los humanos de todos los demás seres vivos. La mayoría de los otros seres vivos operan por instinto, los humanos no. Tenemos la capacidad de elegir, tenemos la capacidad de crear estrategias, tenemos la capacidad de usar nuestro cerebro y nuestra conciencia y nuestras influencias para decidir. Y nuestro espíritu crea no solo una habilidad única para que vivamos y operemos en el mundo, sino que también crea una habilidad única para que nos relacionemos con Dios. El ruaj, la energía animadora invisible, no es algo raro, es solo que así es como Moisés lo describe, y su aliento, como vimos hoy, es el Espíritu Santo de Dios que está en primer lugar creando. Nos está dando vida en el Espíritu, y no solamente crea, una vez que continúa creando, y así es como obtenemos la vida en el Espíritu. Vamos a retomar esto la próxima semana, pero así es como las Escrituras describen cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Dios nos da su Espíritu, Él respira nueva vida en nosotros, y venimos a una nueva vida en Cristo por el Espíritu de Dios. Tenemos una nueva capacidad de conectarnos con Dios, una nueva conexión con Dios, una nueva capacidad de permitir que nuestras vidas y nuestra conciencia y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos sean tomados, que sean gobernados por Dios en vez de ser gobernados por algo más, algo que crearía o nos llevaría de nuevo al caos. Y Dios está creando algo nuevo todo el tiempo, nueva vida. Él está dentro dándonos nueva vida, y con su viento también nos está empoderando. Es decir, estamos siendo llenos de su Espíritu. De esto también vamos a hablar la próxima semana. Específicamente, tal vez has escuchado esta frase o estas preguntas. ¿Qué es estar lleno del Espíritu? ¿O quién está lleno del Espíritu? ¿O cómo te llenas del Espíritu? ¿O necesito ir a algún lugar y que alguien derrame algo sobre mí? ¿O cómo funciona esto? ¿Cómo me lleno? ¿Cómo es que el poder del Espíritu de Dios me da poder? Y voy a hablar de eso la próxima semana. Y luego en 2 semanas vamos a hablar de que está nuestra conciencia. El Espíritu de Dios nos está guiando, es decir, nos está llevando a caminar en el Espíritu. Cuando caminamos por el Espíritu de Dios, el Espíritu tiene la capacidad de guiarnos. Representa el Espíritu de Dios. Quiero resaltar esto. Representa la presencia personal de Dios en nuestro mundo hoy. Dios Padre envió a su Hijo Jesús a la tierra para sacrificar su vida, y cuando se fue dijo, es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ellos pensaron, no, ¿cómo va a ser mejor? No, quiero decir, Jesús, estás aquí con nosotros, se va, no, que no se vaya. Jesús dijo, cuando yo me vaya, la esencia de Dios, la esencia de lo que soy, la esencia del Padre, la esencia, el ruaj de Dios, el Espíritu de Dios vendrá y habitará en ti. Fíjate en esto. En las 13 cartas de Pablo menciona al Espíritu Santo de Dios 150 veces. Y tenemos que entender que el Espíritu de Dios, dice Pablo, es por Él que vivimos y nos movemos y somos. Y al final de toda la creación de Dios, y en contraste con la línea de apertura del caos, Dios hizo una pausa después de crear todo. Hizo una pausa, miró todo lo que había hecho y dijo, es bueno, es bueno.
Y la mayoría de nosotros sabemos lo que pasó después. El hombre, los primeros seres humanos fueron tentados y fueron tentados a ir por su propio camino, seguir por su propio camino, vivir basados en su propia intuición y deseos y sentimientos para ser ellos mismos su propio Dios, y no permitieron que Dios, por medio de su espíritu, gobernara sus espíritus y sus vidas y sus conciencias para que los guiara en la vida. Y eso reabrió la puerta al caos en sus vidas. ¿No es esto lo que hacemos nosotros? ¿Puede alguien identificarse con eso? Mira, esto es lo que hacemos en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Cuando decido que voy a gobernarme yo mismo, invito al caos a mi vida. Mira, un ejemplo, tu matrimonio. Hay una escritura que dice esto: ustedes necesitan vivir con sus esposas sabiamente. Esto dice Efesios 5, y básicamente significa que necesitas prestar atención, porque ya les dije hace un momento que la cosa más avanzada y más compleja que Dios creó es la mujer. Entonces, necesitas poner atención. Vivan con sus esposas sabiamente. Sepan lo que las hace enojar, sepan lo que las hace felices, sepan lo que las molesta, sepan cuando se sienten solas, sepan cuando necesitan algo de ustedes. Tienen que prestar atención, y cuando no lo hago, traigo el caos a mi relación, ¿ok? Así es. Pero el ruaj de Dios, Él está cerca, Él está rondando, está respirando nueva vida en nosotros, dándonos poder para resistir, para crecer y guiándonos hacia lo que es bueno en la forma en que vivimos. Así que quiero que te dispongas, mientras hablamos de lo que significa para nosotros estar llenos de esta energía invisible y animadora del poder de Dios invisible en nuestras vidas, y permitamos que nos guíe en nuestras vidas. De eso hablaremos las próximas 2 semanas. Y esta es la buena noticia: Dios se cierne sobre tu tohu vabohu, cualquiera que sea tu caos, y nos encuentra en nuestro caos. Él trae nueva vida, nos capacita para vivir esta vida y nos guía hacia los mejores caminos de la vida.